Matemáticas fáciles con el profe Edinson.net. Resta de polinomios. Nos piden que de 7x a la 2y a la 2 menos 12x a la 2y más 6 restemos 13x a la 2y más 13 menos 6x a la 2y a la 2. Para resolver esta resta de polinomios debemos tener en cuenta lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es escribir el primer polinomio. Y a ese polinomio le vamos a sumar el opuesto del segundo polinomio. ¿Quién va a ser el opuesto del segundo polinomio? Excelente pregunta. El opuesto van a ser las mismas cantidades, pero con signos contrarios. Ahora vamos a calcular entonces el opuesto. El opuesto de 13x a la 2y va a ser menos 13x a la 2y. El opuesto de 13 es menos 13. Y el opuesto de menos 6x a la 2y a la 2 es más 6x a la 2y a la 2. Luego de haber calculado el opuesto, lo sumamos con el primer polinomio. Para ello debemos identificar qué términos son semejantes. Recordemos que dos o más términos son semejantes cuando tienen la misma parte literal. Podemos apreciar que menos 13x a la 2y es semejante con menos 12x a la 2y porque tienen la misma parte literal. ¿Y quién es la parte literal? X a la 2y y x a la 2y. Entonces lo escribimos debajo. Ahora, menos 13 es semejante con 6. Entonces lo escribimos debajo. Y más 6x a la 2y a la 2 es semejante con 7x a la 2y a la 2 porque tienen la misma parte literal. Entonces lo escribimos en la parte de abajo. Y ahora simplificamos. Recordemos que para sumar o restar monomios se operan los coeficientes y se deja la misma parte literal. Entonces, 7 más 6 es igual a 13. Entonces, es igual a 13x a la 2y a la 2. Ahora, podemos apreciar aquí que ambas cantidades son negativas. Como ambas cantidades son negativas, se suman, pero al resultado se le coloca el signo común. Es lo mismo decir, menos 12 más menos 13 es igual a menos 25. Pero menos 25, ¿qué? X a la 2y. Es lo mismo decir, si tengo una deuda de 12 y me endeudo con 13, voy a quedar debiendo ¿cuánto? 25. Ahora, estas dos cantidades tienen signos contrarios. La operación correcta es una resta. Pero al resultado se le antepone el signo de la cantidad con mayor valor absoluto. Entonces decimos, 13 menos 6 es igual a 7. Pero 7 positivo o negativo. Pues negativo porque el 13 tiene mayor valor absoluto. Que es lo mismo decir, si tengo una deuda de 13 y abono 6, aún voy a quedar debiendo ¿cuánto? 7. Nos piden que de 9m a la 3 menos 10m a la 2n menos x a la 3 restemos menos 8m a la 2n más 4x a la 3 más 21m a la 3. Para resolver esta resta de polinomios debemos tener en cuenta los siguientes pasos. Primero, escribimos el primer polinomio y le sumamos el opuesto del segundo. Pero ¿quién va a ser el opuesto del segundo polinomio? Van a ser las mismas cantidades, pero con signos contrarios. Entonces, ¿quién va a ser el opuesto de menos 8m a la 2n? Pues más 8m a la 2n. El opuesto de 4x a la 3 es menos 4x a la 3. Y el opuesto de 21m a la 3 es menos 21m a la 3. Ahora sumamos el opuesto al primer polinomio. Ahora, 8m a la 2n es semejante con menos 10m a la 2n. Entonces lo escribimos debajo de él.
Menos 4x a la 3 es semejante con menos x a la 3. Entonces lo escribimos debajo. Y menos 21m a la 3 es semejante con 9m a la 3. Entonces lo escribimos debajo. Y simplificamos. Recordemos que para sumar monomios se suman o se restan los coeficientes y se deja la misma parte literal. Podemos apreciar que ambas cantidades tienen signos contrarios. Como tienen signos contrarios, la operación a realizar es una resta, pero al resultado se le antepone el signo de la cantidad con mayor valor absoluto. Entonces decimos 21 menos 9 es igual a 12, pero positivo o negativo. Pues negativo porque el 21 tiene mayor valor absoluto. ¿Qué es lo mismo decir? Tengo una deuda de 21 y abono 9, aún voy a quedar debiendo 12. Entonces el resultado es menos 12m a la 3. Ahora, menos 10 más 8 es igual a menos 2, pero menos 2m a la 2n. ¿Por qué? Porque si yo tengo una deuda de 10 y abono 8, voy a quedar debiendo 2. Y recordemos que dejamos la misma parte literal. Ahora, aquí el coeficiente de x a la 3 es 1. Entonces, si tengo una deuda de 1 y me endeudo con 4, voy a quedar debiendo 5. Entonces, el resultado va a ser menos 5x a la 3. Recordemos que cuando tenemos dos cantidades con igual signo, se suma, pero al resultado se le coloca el signo común. Nos piden que de 17m a la 2 más 13mn menos 5n a la 2 restemos menos 11m a la 2 más 8mn menos 2n a la 2. Para resolver esta resta de polinomios debemos tener en cuenta los siguientes pasos. Primero escribimos el primer polinomio y le sumamos el opuesto del segundo polinomio. Pero ahora, ¿quién va a ser el opuesto del segundo polinomio? Pues van a ser las mismas cantidades, pero con signos contrarios. Es decir, el opuesto de menos 11m a la 2 es más 11m a la 2. El opuesto de más 8mn es menos 8mn. Y el opuesto de menos 2n a la 2 es más 2n a la 2. Luego de haber calculado el opuesto, lo sumamos al primer polinomio. Entonces, decimos 11m a la 2 es semejante con 17m a la 2 y lo escribimos debajo. Menos 8mn es semejante con 13mn. Y 2n a la 2 es semejante con menos 5n a la 2. Y simplificamos. Recordemos que para nosotros sumar monomios se suman o se restan los coeficientes y se deja la misma parte literal. Entonces decimos 17 más 11 es igual a 28, pero 28m a la 2. Ahora, 13 menos 8 es igual a 5. Entonces el resultado va a ser 5mn, pero positivo. Menos 5 más 2 es igual a menos 3, pero menos 3n a la 2. Porque recordemos que sumamos o restamos los coeficientes y dejamos la misma parte literal. Nos piden que de m a la 5 menos 18x a la 4 y a la 2 menos m a la 3p restemos menos 10x a la 4 y a la 2 menos 2m a la 5 más 8m a la 3p. Para resolver esta resta de polinomio debemos tener en cuenta los siguientes pasos. Primero debemos escribir el primer polinomio y le sumamos el opuesto del segundo. Pero wow, ¿quién va a ser el opuesto del segundo polinomio? Facilísimo.
Van a ser las mismas cantidades, pero con signos contrarios. Es decir, el opuesto de 10x a la 4y a la 2 va a ser 10x a la 4y a la 2. El opuesto de menos 2m a la 5 va a ser 2m a la 5. Y el opuesto de 8m a la 3p va a ser menos 8m a la 3p. Luego de haber calculado el opuesto, se lo sumamos al primer polinomio. Para ello vamos a identificar qué términos son semejantes al primer polinomio. Podemos apreciar que 10x a la 4y a la 2 es semejante con menos 18x a la 4y a la 2 porque tienen la misma parte literal. Pero ¿quién es la misma parte literal? X a la 4, y a la 2. X a la 4, y a la 2. Entonces lo escribimos debajo. Ahora, 2m a la 5 es semejante con m a la 5. ¿Por qué? Porque tienen la misma parte literal. Aunque el coeficiente de m a la 5 aquí es 1. Entonces lo escribimos debajo. Y por último, menos 8m a la 3p es semejante con menos m a la 3p, porque tienen la misma parte literal. Ahora simplificamos. Recordemos que para sumar monomios se suman o se restan los coeficientes y se deja la misma parte literal. Entonces decimos, aquí m a la 5 tiene como coeficiente el número 1. Entonces decimos 1 más 2 es igual a 3. ¿Pero 3 qué? 3m a la 5. Ahora, menos 18 más 10 es igual a menos 8. Pero menos 8x a la 4, y a la 2. ¿Qué es lo mismo decir? Si tengo una deuda de 18, pero a esa deuda le abono 10, aún voy a quedar debiendo 8. Pero 8 ¿qué? X a la 4, y a la 2. Ahora, el coeficiente aquí de este monomio es el número 1 y ambas cantidades son negativas. Como son negativas se suman, pero al resultado se le antepone el signo común. Entonces decimos 1 más 8 es igual a 9, pero positivo o negativo. Pues negativo porque ambas cantidades son negativas, pero menos 9m a la 3p. ¿Qué es lo mismo decir? Si tengo una deuda de 1 y me endeudo con 8, voy a quedar debiendo aún 9. ¿Pero 9 qué? M a la 3p. Si te gustó el video tutorial, te invito a que te suscribas a mi canal. Dale me gusta y compartir y recuerda activar la campanita. Y quien te habló fue el profe Edinson.net.